Si nadie sabe, no me están haciendo caso de revisar las cuentas contables. ¿Quién sabe qué es un sobregiro bancario? A ver. Exactamente, son créditos en cuenta corriente. ¿Qué es una cuenta corriente? El banco te ofrece un servicio, un producto bancario, en el que dice, bueno, tienes una cuenta corriente y a partir de esa cuenta corriente yo te puedo permitir que deposites, por decir 100, y que te sobregires 100 más. Por lo tanto, cuando hay una cuenta de sobregiro, significa que tiene un crédito, ¿no es cierto?, sobregirado, autorizado por supuesto por el banco. Ese tiene un costo. El que utilices, no utilices una cuenta corriente, de todas maneras te cuesta, porque es un producto bancario. Y en este caso, si ustedes observan, tiene un sobregiro, se ha sobregirado en sus depósitos en 168. Los proveedores le han prestado en materia prima 258 y en deuda bancaria los bancos le han prestado 132. Quiere decir que en total tiene un financiamiento de 660. ¿Para invertir en qué? Para invertir normalmente debería ser entre clientes y existencia, ¿sí o no? Si ustedes suman estos dos montos, hay más allá de 660. ¿Qué quiere decir entonces? En primer lugar, la cuenta proveedores debería ser más o menos igual en la cuenta clientes. Porque no se olviden, yo vendo al crédito y como he vendido al crédito no tengo liquidez. Y lo que voy a hacer es que los proveedores me vendan también al crédito para más o menos compensar esa falta de liquidez. Y si ustedes observan, no hay ese equilibrio. ¿Y qué cosa es existencias? Ahí tengo materia prima, tengo productos intermedios, tengo productos finales, ¿sí o no? Por lo tanto, la empresa tiene un exceso de stock. ¿No es cierto? Tiene un exceso de stock. Entonces, otra cuestión que llama la atención, si en bancos hay liquidez de 155, ¿cómo es que se sobregira en 168? Hay algo que no va, ¿sí o no? Por lo tanto, ahí veo debilidades. ¿Cuál sería la debilidad que tiene? ¿Cuál sería bueno? Una, que no hay calce, nosotros no hay un equilibrio, no hay calce entre su financiamiento de corto plazo con las inversiones a corto plazo. Específicamente en qué? En la cuenta proveedores con la cuenta clientes. ¿Cuál es la segunda debilidad que observo? Observo que tiene existencias, ¿no es cierto? Demasiado stock de existencias. ¿Cómo puedo comprobar ahora demasiadas existencias? Aquí ustedes tienen, ¿dónde está? Rotación, costo de ventas entre existencias. El costo de ventas entre las existencias me va a permitir saber cuántas veces en el año rotan la mercadería, o en este caso su mercadería, ¿no? Dice que rotan 5 o 9 veces. Y también tendría que ver cuánto rotan mis ventas al crédito, ¿sí o no? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Dividir esa cuenta de ventas entre clientes. 3.2 entre 0.67. A ver, Divina, ¿cuánto sale? Mentalmente, yo digo, va a salir 4.79. ¿Sí o no? ¿Sale así o no? ¿Ah? 4.79. Entonces, observen que sus inventarios rotan más rápido, son 9 veces que sus ventas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la empresa compra demasiadas existencias. Eso estaría con el cruce de informaciones que tiene, ¿no es cierto?, un stock alto de existencias. Les he dado dos debilidades. ¿Podría encontrar una fortaleza? Una fortaleza nomás, examen, tipo examen. Encuentre una fortaleza. Ya sé que lo que tengo que hacer es optimizar, ¿no es cierto?, mis recursos de corto plazo para el siguiente periodo.
Ahora, una fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de esta empresa? De Incapaz, no es una empresa que rota medicamentos, ¿sí o no? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Qué le interesa a un propietario o a un accionista de un negocio? ¿Cómo? Tener a que venda, pues, pero si no tengo nada en el bolsillo, no importa, ¿no es cierto? Es importante entonces la gente. El efectivo. ¿Cómo? El efectivo. Que tenga 155, ahí tiene efectivo, pero ¿qué importancia tiene? A mí como dueño no me beneficia en nada. La cuenta clientes no se va a convertir en efectivo luego. ¿Cómo? La cuenta clientes luego no se va a convertir en efectivo una vez. Que se convierta en efectivo a mí no me hace ningún beneficio como dueño. Necesito un beneficio tangible. ¿De cómo se benefician los accionistas de un negocio Incapaz? Imagínense Incapaz. La utilidad operativa, Que tenga utilidad operativa alta, ¿en qué me beneficia? porque la utilidad operativa Está bien, pues, pero a mí, ¿en qué me rinde? La utilidad operativa, en nada. ¿En qué rinde a un accionista de una empresa? La utilidad neta, que tenga utilidad neta 55 mil, 55 millones, ¿en qué me beneficia? porque de ahí un porcentaje tendrá dividendos. Exactamente. De las utilidades netas me dan pues dividendos. Por lo tanto me interesa, ¿no es cierto?, las utilidades netas. Es lo que ven los accionistas. ¿Ya? Que aumenten las ventas, que la utilidad operativa, todo lo demás que sumo. Me interesa, ¿no?, beneficio económico. Por eso es invertido. Y cuando yo les decía, hemos hecho un flujo de caja. Yo les decía, en una microempresa, en una bodeguita, ¿no es cierto?, hemos visto actividades de operación, actividades de inversión, de financiamiento, cómo se beneficia el propietario de la bodeguita o el administrador de la bodeguita. Ahí no va a tener utilidades, no va a esperar fin de año, no sé todo. Cuento chino, así no funciona la vida, la real. Entonces, en un pequeño negocio, ¿cómo se benefician los propietarios? De lo que reporta, de lo que ahorra. ¿Para qué van a crear ustedes un pequeño emprendimiento? Porque después que tenemos presupuesto, me van a crear un emprendimiento. ¿Para qué cuál sería el interés invertir? Así es, me creo autoempleo, ¿no es cierto? Entonces va a ser parte de los gastos de personal. No voy a poner gerente, no voy a poner la cantidad que yo quiera. Voy a pagar seguro social, voy a pagar seguro, voy a pagar todos los seguros. Y el negocio sigue funcionando, por lo tanto no me interesa dividendos, desde los meses que yo tengo un ingreso permanente, todos los meses puede tener dinero en el bolsillo, ¿sí o no? Ese es el negocio de un emprendimiento, de una bodeguita, ¿no es cierto? Entonces, esas cuestiones no se olviden que son fundamentales. Y seguro que algo voy a preguntar en el examen. Voy a hacer unas 20 preguntas cortas y lo demás para que piensen así como este ejercicio. ¿Ya? Este es el que he hecho ayer. ¿Ya han hecho este ejercicio 14? Supongo que sí. Les he dicho que van a resolver el ejercicio 3, capítulo 4, ¿no? Esta es parte del capítulo 4. Dice, visite el sitio web de la Superintendencia de Estado de Valores, ubique los estados financieros de la empresa UNACEP. ¿Qué negocio es la empresa UNACEP? Es una empresa CNT. Y por lo tanto, como van a hacer, ya lo han hecho, supongo,
los estados financieros de Cementos Pacasmayo pueden comparar con Unacel. Unacel también es otra empresa que tiene oligopolio en el mercado. Es oligopolista, es monopolista como Cementos Pacasmayo. ¿Qué es un oligopolio? ¿Cómo? ¿Realizando? Que lo miren en el mercado. Entonces, pocas empresas, ¿no es cierto?, que ofertan productos y por lo tanto pueden concertar precios. No compiten, finalmente cuando es oligopolio se concertan precios y nos sacan la luz de los consumidores. Y acá dice, analice la situación de la siguiente empresa al 2021. Solo utilice ratios que deben llenar la tabla que sigue. O sea, igualmente les pongo un ejemplo o una pregunta, ¿ya? Tomen nota, acá me dicen en términos generales que analice la situación de la empresa. La pregunta es la siguiente. Imagínense, ustedes son acreedores, son una empresa financiera y la empresa les pide financiamiento. Con dos datos de esos estados financieros, ¿no es cierto?, como acreedores y analistas financieros, ¿no es cierto?, de los prestamistas, indiquen el riesgo o no riesgo de prestar el dinero a esa empresa. Entonces, lo primero que haría es, ¿qué parte de los estados financieros les interesaría analizar? Como acreedores, ¿no? Las utilidades netas. ¿Qué parte les interesaría analizar de un estado financiero? Lo voy a agrandar, ¿eh? De esto es lo que reciben dividendos los acreedores y los inversionistas. Algo así es. Voy a pasarlo poquito a poquito. Estas son deudas o pasivos. Ahí están los resultados. Entonces, ahora sí, dígame teóricamente, ¿qué parte de los estados financieros a un acreedor le interesa analizar? Creo que sí les he dicho, además de ese libro del capítulo 4, ¿no es cierto? Análisis de estados financieros desde la perspectiva de los propietarios, desde la perspectiva de los inversionistas, desde la perspectiva de los acreedores, desde la perspectiva de los trabajadores, ¿sí o no? Entonces, si es desde la perspectiva de los acreedores, ¿qué parte les interesa? ¿Cómo es eso? Las deudas. Ya, pero fíjate, dice su compañero, las deudas. En deudas tienes cuentas por cobrar, perdón. En deudas tienes la cuenta proveedores, tienes la cuenta de bancos a corto plazo deuda, otras cuentas por pagar, esto del financiamiento, ya saben qué significa, ¿no es cierto?, en las cuentas contables. Tienes deudas de largo plazo, bueno, el capital social, pero ahí tienes proveedores, corto plazo y deudas de largo plazo. Ahí tienes. ¿Puedes llegar a alguna conclusión? Las deudas a corto plazo. ¿Qué tienen las deudas a corto plazo? ¿Por qué? Y ahí tienen los datos. Todos
580.000, 5.480.000, corto plazo. Y ya tienen los datos, eso lo que es decir. Siempre lo dicho, que termine tu compañero. Te doy los datos. ¿Me da como una imagen de en qué situación se encuentra la empresa? ¿Qué imagen tiene usted que está dando así? No tienes ninguna imagen, solo cifras. Por lo tanto, no tu interrogante, tu inquietud, falta completar. ¿Tu participación cuál es? Para que el índice financiera pueda otorgar un crédito a la empresa, tendría que ver la situación de la empresa y finalmente sus activos puedan pagar las deudas. A ver, ¿qué activos pueden pagar las deudas? Ahí tienes el total de activos. Tienes caja banco, tiene 40.500. Valores negociables, lo liquida y tiene 9.000 más. Por lo tanto, tiene capacidad de pago. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Cuentas por cobrar. Ha vendido 6 millones al dueño. Inventario, materia prima, inventario terminado, total inventario tiene 3 millones. Entonces ahora, ¿tiene capacidad de pago y le presto plata? ¿Sí? Ahí no te contrato yo porque trabajes en mi empresa. Estoy buscando. Tengo 4 puestos a analistas de crédito. Entonces, su compañero no pasa a la prueba. Menos él. Lo primero, a ver. Profesor, si la empresa, digamos, no tiene los activos líquidos suficientes para cumplir con sus obligaciones en los plazos establecidos, esto podría retrasar y no les podría dar el pago a los acreedores. Entonces, eso podría ser algo importante también para los acreedores. Pero ahí está, porque estoy mostrando que tiene 40.500 cash, valores negociables, no sé, inversión en acciones, en cuentas, 90.000, total en efectivo tiene 130.500. Esa es la liquidez que tiene. Y entonces, ¿le prestaría la plata? En teoría no le da la respuesta. A ver, ¿no? A ver, escúcheme bien. Cuando yo les he hablado, ¿no es cierto?, de los acreedores, yo les he dicho que es importante, en primer lugar, saber con cuánto la empresa respalda las deudas, ¿o no? Y para saber con cuánto respalda, ¿qué tengo que hacer? Me corto las venas, ¿no? Si no respondo. A ver. ¿Podría ser con el total de inventario? ¿Por qué? A ver, sustenta lo que me estás diciendo. Bueno, con el total de activos. Sustenta, pues. Porque básicamente es lo que tenemos. Ya, a ver, ¿quieres el total de los activos? 33.632.000. ¿De qué te sirve ese dato? ¿Te presta plata? No, eso me sirve para saber si es que las deudas que tengo, si las puedo pagar. Ahí tienes 33 millones. 33.363.000. El total de activo corriente y pasivo no corriente. ¿Le prestan la plata? Ahorita no, porque aún no puedo verlo. ¿Qué quieres ser, pues? Te doy todos los datos. Pues, el pasivo. Ya, pasivo, te voy a dar los pasivos. Tienes proveedores 2 millones 2, bancos 5.400.000 y tiene deudas de largo plazo 8.089.000. Eso no lo Y la empresa quiere más plata, por eso estoy analizando la perspectiva de los acreedores. Yo me inclinaría, si fuese de un banco, quiero ver si es rentable hacer el préstamo a una empresa y miraría el patrimonio de la empresa y sus cuentas por cobrar. A ver, primero que se está hablando con
Me dices que venías el patrimonio. El patrimonio de la empresa está acá. Dice el total del patrimonio 12.400.000. ¿Qué harías con eso? Con ese patrimonio? O sea, yo lo estoy interpretando como si fuese el banco. Por eso. ¿No? Negociaría con la empresa para ponerle garantía a cierta parte del patrimonio. Ya, yo como empresa te digo, te doy todos mis activos de garantía, pero necesito plata, dame 10 millones. Entonces te pido que pongan nombre de impuestos a sociedad. No espera tampoco para allá. No, para financiarlo primero lo que una persona tendría que hacer es, según lo que dice en el sistema de bancos, existen las 5 Cs del crédito, que es confianza, colateral, capacidad y otras como que se fueron. Es confianza de que tú tienes que ver, supongamos, a tu cliente y tienes que ver si está en la posibilidad de poder pagarte, revisando sus deudas que tiene en otros bancos o cosas así, y cuánto ingreso está percibiendo y si es que realmente te va a poder pagar. La capacidad es la capacidad de pago que tiene. El colateral, si mal no recuerdo, es... Si mal no recuerdas, al final no recuerdas. Bueno, vamos, las 5 C las vamos a ver más adelante, no te preocupes. Pero solo tengo pues esos estados financieros. Total de esos estados financieros como acreedor, diría una primera señal. Yo creo que sí le presto, pero también diría, creo que no. ¿No? Tengo una primera información, un primer dato, que son los estos estados financieros. Por lo tanto, por eso les digo, como acreedores, o sea, ¿qué es lo que verían qué parte verían de los estados financieros? Esa es la pregunta. ¿Sería útil calcular el ratio del endeudamiento patrimonial a largo plazo? Ese es un primer ratio, pero aún es insuficiente. ¿Ya? Deuda entre patrimonio. ¿Qué más? Está plagiando, eso es teoría de muñeco. ¿Qué más? Hay lo más importante que esto. No adivines, piensa. El endeudamiento del activo fijo a largo plazo. Endeudamiento del activo neto a largo plazo. Deuda de largo plazo entre activo total, activo fijo, perdón. Todos estos ratios que estaba mencionando su compañero vienen a ser, por ejemplo, si estoy hablando del patrimonio, en qué medida el patrimonio está comprometido con las deudas, si es deuda total, ya tanto de corto plazo como de largo plazo. Deudas de largo plazo del activo fijo, en qué medida la deuda de largo plazo está comprometida con el activo fijo. ¿Ya? Estos son ratios de apalancamiento. ¿Le interesa al acreedor? Sí, pero estos ratios, si bien es cierto, están dando algunas señales, lo más importante es la deuda total entre el activo total, porque esto me va a indicar cuánto de la deuda total está invertido en el activo total. ¿Me han entendido? Y entonces, si tengo, a ver, sume. Proveedores, a ver, 2.2, así nomás, porque voy a hacer un rato. 2.2 más 5.4 más 8.9. ¿Cuánto es? 16.5. ¿Cuánto? 16.5 millones. ¿Cuánto es el activo total? 33.63 millones. La 64. Dividan 16.5 entre 33 y 64. ¿Cuánto sale? Quiere decir que el 49% de la deuda está invertido en el activo total. ¿Sí o no? El 49% está invertido en el activo total. ¿Se han dado cuenta o no? Esta es una señal de que esta empresa está trabajando con capital, ¿no es cierto?, de terceros en un 50%, casi en un 50%. Entonces, ahí tendría una primera apreciación. Quizá le pueda prestar. Quizá le pueda prestar. Como decía, ¿no es cierto?, en otras sesiones, yo necesito saber si esta empresa, voy a hacer el supuesto fuera de Intrafarma, en las empresas farmacéuticas, cuánto es su grado de apalancamiento en la deuda total versus activo total. Si esta empresa, que tiene 49% y en el mercado está 70%, quiere decir que tiene techo, ¿no es cierto?, para crecer. Podría prestarle. Aún no estoy diciendo si le presto,
Ahora, ¿qué es lo que tengo que analizar? Para poder prestar tendría que saber cómo utilizan los recursos de la empresa, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y con eso, ¿no es cierto?, hago un pequeño flujo de caja de cuánto le ingresa a la empresa, cuánto gasta y finalmente voy a ver cuál es su capacidad de pago. Solo construyendo un flujo de caja podemos saber si le precio o no le precio a la empresa. Entonces, yo les decía ayer en el otro salón, la caja municipal, cuando ustedes empiezan a hacer analistas en la caja, ¿qué es lo que hacen? Lo primero es que les dan una tabla y les enseñan a construir flujos de caja para ver la capacidad de pago que tiene el cliente, que sea a corto plazo o a largo plazo. ¿Ya? Pero los estados financieros le dan pues señales. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen que hacer? Leer el capítulo 4, por lo visto, todo lo que les digo está escrito ahí, está analizado. ¿Ah? Tienen una deuda pendiente conmigo hasta el día del examen, ¿no? ¿Está claro? Sí. Ya, y les hago otra pregunta sobre este mismo estado financiero. Imagínense que ustedes son trabajadores de este negocio y los salarios que les pagan son paupérrimos. Entonces voy a ver el estado de resultados, porque el estado de resultados sé cuánto pagan. Ya tienen los gastos administrativos. Las ventas son 34 millones y los gastos administrativos son 8 millones. Dividan 8 entre 34, ¿cuánto es? 23%. De ese 23%, el 15% se lo llevan los gerentes, ¿no es cierto? Y el 8% les pagan a ustedes sueldos de MISET. Entonces, con este estado financiero, ustedes van a hacer una web, diciendo web. ¿Qué datos les interesaría saber? Para sustentar, es decir, fíjense, señores gerentes, ustedes en su estado financiero están mostrando tal cosa y a nosotros nos están pagando una miseria. Entonces, ¿qué datos de los estados financieros les interesa saber? Voy a decir en otras palabras, ¿qué parte de los estados financieros les interesa para hacer su web? Si no saben, no podrían ser ni siquiera dirigentes sindicales. Un dirigente sindical técnico les muestra sus estados financieros y les pide, aquí está lo que tienen ustedes y a nosotros nos pagan sueldos de miseria. A ver. Yo vería las ventas y cuánto gastan en gastos administrativos. 23%, bueno. Ah, es 23%. Y de ahí, si es que quiero un aumento de sueldo, vería eso. ¿Cómo? Si es que quiero que aumente mi sueldo, vería, depende de las ventas y cuánto se gasta administrativo. En este caso es 23%. Y si creo que aumente, por eso sea mi huelga. Acércate al micro porque no te escucho. Vería las ventas. Ya, ahí tienen las ventas, 34 millones. Luego. Y como quiero que me aumente mi sueldo, vería que el gasto administrativo, no sé si es que... Es 8 millones. El gasto administrativo es 8 millones. O sea, compararía, por ejemplo, con una competencia, ¿cuánto es el porcentaje que gasta en gastos administrativos? Y, por ejemplo, o sea, ahí dice 23 de mi empresa y de la otra empresa, digamos, es 40. Y, o sea, compararía y así no reclamo. Ya, podría ser, pero sí está chutando directamente a los de negocian los trabajadores. Entonces, lo que ellos ven son el estado de resultados. Y por supuesto ven el tema de los gastos administrativos. Y como son trabajadores, por supuesto que entre ellos saben cuánto están pagando, ¿no es cierto?, a la línea STAP, a la línea gerencial y así sucesivamente. Por lo tanto, tienen capacidad para poder, ¿no es cierto?, pedir un aumento de sueldo. Entonces, este es, digamos, un primer acercamiento para un trabajador que le interesa el estado financiero.
¿Cuál sería el segundo? El segundo vendría a ser las utilidades. Las utilidades tienen 3 millones y de esos 3 millones van a haber, ¿no es cierto?, dividendos para los accionistas, ¿no? Y 3 millones en fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el argumento también sería ese que las utilidades netas, producto del esfuerzo de los trabajadores, generan dividendos para los propietarios. Por lo tanto, ustedes se exigen por un momento de sueldos y salarios. ¿No es cierto? Y si son inversionistas, o sea, compran acciones en el mercado y no les interesa lo que pasa en el precio, sino que el precio de la acción suba y que paguen dividendos por los precios. ¿Cuáles son los ratios que les interesaría analizar? ¿O cuáles son los ratios? Digo, ¿cuál es el estado financiero? Utilidades detenidas. ¿Por qué? A ver, si te dices eso, significa que no tienes claro el concepto de utilidades retenidas. Explícame qué son las utilidades retenidas. O alguien que quiera explicarle a su compañero qué son las utilidades retenidas. Están verdes en cuentas contables. Les digo que están verdes, a pesar de que tienen otro color en la cara. Las utilidades retenidas son las que no se dan a los accionistas, a los que compran. ¿Por qué no se les da, pero? Entonces no es cierto lo que dice, no es que no se les da y debería darse eso. Tampoco. ¿Cómo? Imposible. Son las ganancias. Son las ganancias que se han generado a lo largo del tiempo. Son ganancias, entonces platita, ¿no? ¿Es cierto? No es cierto. No saben lo que son cuentas contables otra vez. Son ganancias cosas que no se han distribuido como dividendos. No es cierto. ¿Dónde están las utilidades retenidas? ¿No es cierto? Están en el lado del pasivo, ¿no es cierto? ¿Dónde encuentro las utilidades retenidas? ¿Dónde están estos 2.400.000? ¿Dónde los encuentro? Me gustaría verlos, los 2.400.000. Creo que las utilidades retenidas son las que... ¿Perdón? Creo que las utilidades retenidas son las que sacan para luego nuevamente invertir en el precio. ¿Dónde están? ¿Dónde encuentro esos 2.400.000? Si tú me dices, me estás dando esa respuesta, y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde están esos 2.400.000? ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde los contabilizo? Yo soy Álvaro, sería contar. En el balance general. ¿Dónde? En el balance general. En el balance general. Te voy a llevar al balance general. En Caja Banco tiene 40.500. ¿Dónde están los 2.400.000? Significa que no saben interpretar el estado de resultados. Así de simple. Y lo he explicado, lo he explicado y nada. El capital contable. Y ahí donde, bueno, te voy a ubicar el capital contable. No sé qué me quieres decir, pero te llevo al capital contable. Ya, aquí está el capital contable. Según esta información, ahí tienes 10 millones más 2.400.000. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es el patrimonio total? El patrimonio neto. En este estado se llama patrimonio total, pero ¿qué quieres decir con todo eso? Entonces, ¿qué sabe? Vamos a ir por partes, ya para no dejarme, porque no estoy sacando del objetivo. Las utilidades retenidas no existen. Es una cuenta contable, es un engaño, muchachos. Y ustedes están pisando el palito como verdaderos muchachos ingenuos. Voy a volver a repetir. En el estado de resultados, les he dicho que no es flujo de caja.
Sí, ¿cierto o no cierto? Punto 1. Punto 2. Las ventas, tengo acá, bajo el principio de realización, tanto al crédito como al contado. Tengo el costo de ventas. El costo de ventas también igual, son compras tanto al contado como al crédito, pero registro la totalidad bajo el principio contable. Luego tengo la utilidad bruta. Luego tengo los gastos administrativos. Igualmente, son realizados, principio de realización. Puedo tener salarios por pagar, puedo tener remuneraciones, etcétera, por pagar, pero las tengo que dar como que ya fueran el 100%. Tengo el gasto de ventas, ¿no? Tengo la depreciación. Dígame, ¿la depreciación es salida de dinero? ¿La depreciación es salida de dinero? ¿Qué es? Un descuento. ¿Qué es la depreciación? Levante la mano, el que quiera hablar. Un descuento. ¿Qué es la depreciación? Señorita, luego su compañero. El desgaste de un bien que es el 10%. El desgaste de un bien que tiene la empresa. Ya, y entonces, en el estado de resultados, ¿de qué me sirve ese cálculo, esa estimación? Porque a la hora de depreciar, se supone que lo estamos vendiendo. ¿Se supone que? Que estamos vendiendo el bien. ¿Vendiendo? No sabes lo que es depreciación, ¿no? Yo que te estaba enseñando, a ver. No nos suena que la depreciación es lo que le pasa al dinero o a... ¿Cómo? O sea, es lo que le pasa al dinero en el valor del tiempo. Imposible. No, lo que más Ya atiende están rayando. Después no, profesor. ¿qué espera de depreciación? Ese monto que pongo, ¿cómo lo calculo? ¿Mediante qué? ¿Cómo se deprecia? ¿Mediante qué? Desde la tabla tributaria. No se puede una tabla tributaria que te dice un vehículo, una máquina, lo que has construido, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tecnología, digamos, computadoras, todo esto tiene una tablita de depreciación. Y cuando yo sumo todo cada año, es lo que me va a permitir que pagar menos impuestos a la renta. Por lo tanto, les digo, ¿es plata? ¿Es dinero que gasto? No, no es plata, no es dinero. Por lo tanto, otra vez me están demostrando que no saben de cuentas contables. Entonces, aquí tengo la utilidad de operación. Luego tengo ingresos extraordinarios, luego tengo egresos extraordinarios y luego tengo la utilidad antes del impuesto a la renta. Tengo el impuesto a la renta, pago el impuesto a la renta y tengo la utilidad líquida. Entonces, como les he dicho, el estado de resultados no es flujo de caja, porque hay muchas cuentas que he vendido al crédito, como he comprado al crédito. En gastos administrativos tengo cuentas por pagar, pero las doy como hechas, ¿no es cierto? En depreciación no es dinero, salida de dinero, y así sucesivamente. Conclusión, la utilidad neta, ¿no es cierto? No es flujo de caja, no es dinero que dispongo. Entonces, si estoy partiendo del concepto que la utilidad neta no es dinero que dispongo, no podría decir que las utilidades retenidas, ¿no es cierto?, es una ganancia, es todas las realidades que he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, les he explicado que de acuerdo a ley, en la utilidad neta, 10% se va a reserva legal, ¿sí o no? Les he dicho 10% se va a productividad, pago a los trabajadores por que ha habido utilidades netas. Y el resto lo puedo distribuir entre dividendos. Las empresas nunca entregan el 80% de dividendos. ¿Por qué? Porque el estado de resultados no es flujo de caja, no tienen esa plata. Entonces, en primer lugar, la reserva legal no es dinero que sale de las utilidades netas. Contablemente lo van a llevar, ¿no es cierto?, al balance general y van a poner acá, digamos, reserva legal. Tiene ese nombre, reserva legal. Van a poner ese 10% de las utilidades, lo van a registrar contablemente. El 10% que deben pagar de productividad a los trabajadores, como la empresa no tiene dinero cash, a los trabajadores les voy a decir, fíjense, en el mes de mayo tengo liquidez, en ese momento les voy a pagar ese 10% porque no hay plata. El estado de resultados no es flujo de caja. Y los dividendos, también la empresa va a hacer una previsión de cuándo podría tener dinero en el siguiente año y en qué meses y cuánto.
Según eso va a definir que va a entregar dividendos haciendo el supuesto del 20%, o el 30%, o el 40%. Y el resto, el otro 60%, se van de saque a utilidades retenidas. ¿Las utilidades retenidas es dinero? No es dinero, es una cuenta contable como reserva legal. Y cuando yo les pregunto, ¿dónde están pues las utilidades retenidas? Profesor, es una cuenta contable, es un asiento contable. Ya, entonces, pero esto lo he repetido todos.